Hola, buenos días, Elvia Pérez. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la paciencia y por el deseo de coincidir y compartir. Me gustaría que no te presentaras. ¿Quién mejor que tú para hablar de ti y de tu trayectoria, que nos compartas quién eres? Muy buenos días, Selene de la Cruz. Soy Elvia Pérez Nápoles, vivo en Cuba. Empecé hace más de 30 años, o sea, en 1990, empecé en este afán de la narración oral prácticamente sin pensarlo y sin proponérmelo, porque yo en ese minuto dirigía un grupo de espectáculos para niños en una dirección del Ministerio de Cultura de Cuba. Y me pareció interesante que las personas que trabajábamos en eso, que trabajaban de distintas manifestaciones artísticas, música, teatro, danza, narración oral, pudiéramos no solamente asesorar en las casas de cultura este trabajo, sino pudiéramos también nosotros demostrar que podíamos hacerlo. Entonces, de manera experimental, creamos un grupo de espectáculos para niños que se llamó Cantos de Esperanza, que fue la primera cosa artística que yo hice en mi vida, en el que estaban compañeros de trabajo y entre ellos una narradora cubana, Miriam Broderman, que tenía muchísima experiencia, tenía 25 años de experiencia, y con ese primer grupo empezamos a hacer trabajo en Cuba y yo lo que hacía básicamente en ese minuto era la dirección, pero yo componía canciones para niños desde entonces y una vez mis canciones se cantaban por los dos niñas y un guitarrista. Llegó un día en que las niñas y el guitarrista no pudieron estar y mis compañeras me presionaron a que yo cantara mis propias canciones y yo tuve que salir de detrás de la dirección y sentarme y cantar mis canciones y funcionó y ya me quedé en el grupo como la que hacía las canciones infantiles. En ese formato en el que había una narradora, yo que era la trovadora, una compañera de teatro, una de danza y un titiritero, hicimos nuestra primer gira a México justamente en 1990 y estuvimos en diferentes lugares, Pachuca, Ciudad México, en fin, presentándonos casi un mes entero. Y en esa gira, que fue por el colegio y por muchos lugares, en Veracruz también estuvimos, mi compañera narradora me dijo que por qué yo no me decidía a contar un cuento, que yo tenía condiciones y sobre todo porque yo podía cantar, podía hacer cuentos cantados, que es una tradición que hay en Cuba de cuentos que llevan dentro música. Y ella misma me sugirió un cuento que se llama La tortuga y el venado, que es una fábula muy antigua, donde la tortuga le da una lección al venado, si él hace una pequeña trampa y le gana una carrera. Yo hice ese cuento con temor, pero me paré y lo hice aparte de las canciones y funcionó. Y a partir de ahí ya seguí desde 1990 en toda esa gira contando cuentos sin haber recibido un taller ni haberme preparado con nadie más que por esta asesoría que me dio la narradora del grupo. Cuando regresamos a La Habana, había en La Habana un festival internacional que organizaba Francisco Garzón Céspedes con Mayra Navarro, un festival iberoamericano grande, importante, en el que nada más que iban en ese momento los narradores con mucha experiencia y los alumnos iban de observadores, yo no era ni siquiera alumna. Pero bueno, esta compañera mía me comprometió a contar ese cuento y después hacer unos mini cuentos con ella de Guajiro. Yo te puedo contar que yo estaba aterrorizada, pero me gustó la idea. Nos preparamos y nos presentamos en el festival. Claro, yo como acompañante de ella, porque yo no tenía ni siquiera un reconocimiento en nada, no había sido ni alumna de nadie. Y aquello fue toda una revelación, gustó mucho, fue un éxito, porque lo que se presentaba era muy desde la ortodoxia, todo sin música, todo muy de blanco y negro, y entonces aquello fue como un boom, un despertar, porque teníamos canciones, teníamos refranes, teníamos un vestuario blanco con unos adornos en azul y rojo, en fin, fue una cosa diferente, y gustó mucho, y aquello me confirmó que yo podía seguir contando cuentos, cosa que le agradezco a esa narradora y a todos mis compañeros de Cantos de Esperanza. Entonces, a partir de ese minuto, desde 1990, yo empecé a contar y claro, los maestros que estaban en sala, que eran Mayra y Garzón, me pidieron que yo pasara taller con ellos. Y por supuesto, con muchísimo gusto, yo pasé taller con Garzón, un taller breve,
junto con Mayra, el de iniciación, y después quedé en el taller permanente de Mayra por 8 largos años colaborando con ella en todo, aunque ya yo hacía mi propia vida profesional y ya yo viajaba al extranjero, desde el segundo año yo viajaba al extranjero a presentarme, pero seguí trabajando con ella como maestra durante 8 años más. Hasta que después, en 1998, fundé junto a Coralia Rodríguez lo que hasta hoy ha sido Contarte, mi propio grupo del que soy directora, y que el año que viene estamos cumpliendo 25 años como grupo, 25 años de trabajo. A partir de ese momento, mi vida cambió mucho porque entonces ya yo me decidí, teníamos una peña propia en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, nosotras mismas organizábamos talleres para narradores, teníamos nuestros propios alumnos y hacíamos el Festival Contarte, que en los principios se llamó Jornadas Contarte, y después cuando fue tomando mayor envergadura, cambió su nombre a Festival Contarte hasta el día de hoy. Han ido cambiando los eslogans, unas veces fue Fiesta de la Palabra y ahora es un puente de palabras, pero él sigue siendo el mismo festival, aunque en el tiempo, después de hacerlo durante 7 años, Coralia, que se radicó definitivamente en Suiza y hasta en España, dejó de acompañarnos, pero es el mismo festival y lo hemos seguido haciendo y el grupo ha ido también cambiando de integrantes, pero en la actualidad se mantiene. Dime, ¿qué otra cosa? Maravilloso, maravilloso. Bueno, me gustaría muchísimo invitarte a que nos compartas parte de cuando empiezas a facilitar, a formar otros narradores, a acompañar el proceso de formación de otros cuentacuentos. Ahí es cuando supongo que uno empieza a aprender más también, ¿verdad? Empiezas a sistematizar cómo ha sido tu arte, ¿verdad? Empiezas a reflexionar lo que es lo que a mí me ha pasado un poquito y así mismo es, mira, lo fundamental fue que yo siempre fui, bueno, te cuento, a mí me motivó mucho esto de dar talleres y crear alumnos y trabajar en esta forma, porque hasta ese minuto en Cuba había un único festival, una única escuela y una única manera de contar cuentos, desde la ortodoxia, que es lo que hacían los maestros, sí. Que debes de saber que era vestirse de negro o de blanco, sin ningún atributo, sin ninguna música, sin ningún elemento. Y a mí siempre me gustó cantar. Yo hacía música desde antes. Siempre me gustó usar la música como parte del lenguaje en la escena. Me gustaba experimentar. He sido siempre inquieta, rompedora, rebelde, buscadora de caminos. Entonces, con el mayor respeto hacia mis maestros, a los que he querido muchísimo, y les agradezco infinitamente todas sus enseñanzas. Cuando arrancamos este camino de Contarte, lo hicimos pensando en buscar nuevas maneras de expresar el mismo arte. Pero no hay una única forma en ninguna de las artes de hacerlo de una sola manera. Hay muchísimos caminos y por eso no deja de ser ese arte. Entonces, con ese principio es que arrancamos. Cuando empezamos, las personas empezaron a pedirnos los talleres y a ver, también nos pareció interesante que las personas tuvieran una visión diferente desde el taller, para que no tuvieran que llegar al momento de tener que romper con las cosas que habían aprendido con sus maestros, sino que desde ahí empezaran a pensar diferente en cómo hacer la narración oral. Y otra cosa que me motivó a pensar en cómo hacer los talleres es que los maestros eran muy celosos con todo. Eran celosos con sus métodos de trabajo que nadie podía utilizar. Eran celosos con los cuentos que contaban que nadie los podía contar. Era como una cosa privada que yo siempre me preguntaba, los cuentos no son de nadie, no son ni del autor una vez que los publica, los cuentos son de todos, son repertorio. Pero para no entrar en todos esos conflictos con gente que uno quiere, me planteé este camino y entonces me planteé cómo hacer una metodología, porque además yo había vivido ya la experiencia del taller de iniciación en el que se daban conferencias, realmente no era un taller en ningún momento, porque el taller es un lugar donde se construye el conocimiento entre todos, y ahí no era así. Eran clases el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y el quinto día, que era el viernes, había que pararse y contar un cuento. Mucha gente no podía, porque no habían ejercitado eso nunca antes, y además llegaban inhibidos, con miedo escénico, no lograban, ¿entienden? Entonces se quedaban
2 o 3 los que teníamos la capacidad o teníamos el deseo o teníamos la fuerza de pararnos y hacer un cuento frente a ellos, que era muy imponente también. Entonces yo me di cuenta que ese método a mí no me servía. Entonces me dije, no, vamos a hacer un trabajo de taller que realmente sea taller, construyendo conocimiento desde el primer día, construyendo la seguridad de los participantes, construyendo su autoestima, su deseo y su oralidad. Entonces mi taller partió de tener mucho apoyo en la creatividad, en la dinámica grupal y en el aprender haciendo. Por eso, desde el primer día, ellos cuentan algo de su vida, para empezar a construir ese espacio de confianza, ese espacio en el que todo el mundo sabe que puede hablar y es escuchado. Empezamos a trabajar desde las anécdotas, las cosas, ejercicios de creatividad, a partir de 2 palabras, de un suceso, en fin. Y ese primer día ya todo el mundo se iba con un pequeñito suceso o un pequeñito texto que había contado delante de sus compañeros y se había sentido seguro y reconocido. A partir del segundo día seguíamos avanzando en esto con cosas más complicadas, dándole ejercicios más complicados para construir. Y claro, como los hacían ellos mismos, no tenían que aprenderse, les era más fácil reproducirlo. No es como un texto que tienes que aprenderte. Y ya así, paso a paso, llegábamos al momento en que nos enfrentábamos a un texto literario, básicamente para ese minuto, porque adaptar la tradición oral es muy difícil y ese es otro segundo paso. Desde un texto literario que está estructurado por una persona que tiene un conocimiento de lo que es la introducción, el nudo y el desenlace, un texto que no fuera muy grande, que no tuviera mucho diálogo ni mucha descripción, o sea, escogido un cuento en el que íbamos a trabajar, empezábamos a entender cuáles eran los sucesos del cuento, que ya eso es una técnica que es más vieja, que viene desde las maestras primeras, que llegó a nosotros a través de los maestros ortodoxos y que se sigue usando hasta el día de hoy porque es una muy buena técnica. Ayuda mucho a que la oralidad quede mucho más fluida y más orgánica. Entonces, a ese último día, cuando ya llegaba el momento de que ellos contaran un cuento para hacer la devolución, ellos tenían para escoger de la anécdota del primer día, de los ejercicios hechos durante el taller, hasta el último cuento que habíamos trabajado desde la literatura. Estaban más seguros, más confiados y todos podían contar. Entonces, ellos decidían qué cuento. Cuento la anécdota, cuento el ejercicio o cuento la historia. Y de esa manera todos lograban el objetivo, que también era el objetivo mío, que pudieran contar. Ya esa es la metodología que yo sigo. Ese es el primer taller, el de iniciación, en el que las personas sienten, aprendí que un hobby es un trabajo. Y entonces ya pasábamos al segundo nivel, un taller básico, más grande, de un mes, mes y medio, dependiendo de las condiciones que pudiéramos hacerlo. Y en ese taller básico es que dábamos las técnicas, porque yo también me dije, una persona que yo empiezo a decirle cuáles son todas las técnicas de narrar sin haber narrado, eso lo inhibe. Si los niños aprenden a hablar, no porque tú le enseñas gramática, sino porque la mamá le dice, di mamá, y el niño imita. Así que con ese principio también hago el taller de iniciación, de que ellos empiecen a contar desde su capacidad oratoria, ningún requisito, nada que los para acá, no, lo único que me es que hagan el cuento de principio a fin, es que empezamos, que ya ellos están en cuento, es que empezamos a hacer y a conocer sobre la técnica de narración oral que existe, y es que empiezo a decirle cómo deben contar, cómo es la enunciación de los textos, a partir de qué manera ellos pueden lograr una mejor dicción, proyección, presencia escénica, ritmo, o sea, complicarnos la vida con lo que realmente. Una vez terminado esto de dominar la técnica, en el que ya estamos en el repertorio, porque en este taller anterior no me importa que tengan muchos cuentos, me importa que los hagan bien. El objetivo es que dominen la técnica. Y en el tercer taller de perfeccionamiento es que ya se supone que dominan bastante la técnica y vamos entonces a ver
otros problemas que también son parte de la técnica, pero más complicados, como es el desplazamiento escénico, como es la puesta en escena del cuento, como es la interpretación del cuento, que es un punto que en los talleres que yo recibí nunca se me dijo. Lo único que había que hacer con los talleres que yo recibí cuando iba a los talleres es trabajarme la dicción, bien, la gestualidad, pero la interpretación del texto, la emoción con la que yo tengo que decir un texto, el encuentro que yo transmita, eso nunca se me dijo y yo entendí que eso era importante. Porque si tú dices un cuento bien, con buena dicción, te lo aprendiste todo, lo puedes decir, y el cuento está frío, no emociona, no logra tocarle el corazón a la gente que lo está escuchando, has logrado poco, no has logrado hacer arte. Y yo quería desde entonces que se hiciera arte. La conjunción de contar con arte, esas dos palabras. O sea, que ese alumno entienda que para comunicarse realmente con el público, hay que hacer arte y tocarle el corazón a las personas y que se vayan de ahí modificados, sintiendo que ese arte significa meterse en la piel del cuento, saber cuál es la emoción que el cuento lleva, cómo uno tiene que lograr visualizar el cuento, meterse dentro, sentir lo que está pasando, buscar cosas que me emocionen a mí de esa historia para yo lograr emocionar a mi público, conmoverlo o hacerlo reír. Entonces, después de tener estos tres niveles, que ves que el último es más complicado, porque muchas personas pueden decir un cuento bien, con buena dicción, con buena presencia, pero tú los oyes y no te mueven un pelo, no sientes nada. Ellos no lograron transmitir la emoción de la historia, no la entendieron, no pudieron, y entonces eso es un camino a medias para mí, para mi gusto, para mi escuela, es un camino a medias. Yo necesito que ese cuento me traspase, que ese cuento me toque, que ese cuento yo lo pueda recordar. Si uno no puede recordar el cuento que escuchó de un narrador, ese cuento pasó inadvertido. Entonces, ya el último momento, después que hemos pasado estos tres niveles en mi método de trabajo, es llegar a los cursos avanzados que son complementarios del trabajo de un narrador, que yo considero personalmente que un narrador es un actor. Es un actor y como tal, para poder hacer todo esto, tiene que dominar determinadas técnicas. Entonces, como en el taller inicial esto no se da, en los cursos avanzados empiezo a complementar todo esto con otros profesores si es necesario. Y empezamos a estudiar cosas más avanzadas sobre dirección artística, elementos de dirección artística para que ellos sepan cómo moverse mejor, cómo trabajar, elementos de dramaturgia para que sepan cómo organizar un espectáculo, cómo organizar un cuento, elementos de actuación si es necesario, porque necesitan conocer cómo interpretar un texto y darle vida a ese texto, que no sea un texto muerto. Y así vamos buscando cosas que podemos sentir que son necesarias. No siempre son los mismos cursos, porque no todos los grupos necesitan lo mismo. Vamos buscando determinadas cosas, hay cosas que se mantienen y cosas que se mueven. Vamos entendiendo cómo desmembrar desde la semiología un texto literario y cómo ver que sus conectores están o no están, cuáles son, en fin. Vamos buscando que el narrador, el actor narrador, ese artista crezca desde todo punto de vista. Porque aunque ya hay muchos que tienen un director de grupo o tienen un asesor o tienen un maestro, una gran parte del trabajo del narrador se hace en solitario y él necesita, según mi punto de vista, dominar algunas cosas que son importantes para cuando presente lo que él terminó de hacer, tenga por lo menos una coherencia. Porque se ha dado mucho, por ejemplo, se da mucho, yo he visto mucho en narradores profesionales en todas partes del mundo, que se paran a hacer un unipersonal, un espectáculo de cuentos, y eso está armado, desde como si fuera un recital de canciones, ¿no? Bueno, yo soy fulanito de tal, les voy a contar ahora el cuento de menganito de tal, ¡pam! Y sueltan un cuento que no tiene nada que ver con el otro, con el que viene detrás, con el que viene detrás, con el que viene detrás. O sea, no hay un estudio previo de sentarse y pensar que todo eso puede ser un solo cuento, cuentos cuidados por un hilo conductor dramatúrgico para un mensaje específico que yo quiero dar. ¿Entiendes? Eso yo me di cuenta que no existía. Por eso trabajamos en todo esto que te cuento. Ahora mismo hace mucho tiempo que yo no tengo taller en Cuba, porque desgraciadamente teníamos sede fija en la Unión de Artistas de Cuba y de ahí
sacaron a todos los talleres que estaban, entre ellos el mío, talleres que yo daba gratuitamente, sin cobrar ni un peso, solamente por el amor que siento por este trabajo y por devolverle a mi país todo lo que yo he aprendido. Pero bueno, de así todo, no nos tuvieron en cuenta y nos quitaron de ahí. Después de eso, he dado algún que otro, pero como yo tengo un sistema que es de continuidad y que necesita un tiempo, no me puedo estar moviendo de un lado para otro para darle continuidad. Y decidí, desde hace un rato ya bastante grande, que hasta que no me den un espacio permanente, no voy a hacer más talleres, porque además yo estoy regalando mi trabajo. ¿Qué menos pueden hacer que darme un espacio fijo? Entonces en esas estamos, pero el método existe, el método ya lo aplican, yo tengo profesores ya. O sea, de los mismos alumnos que yo tuve, tengo profesores y tengo un programa instalado en algunas escuelas de la ciudad, de la capital de La Habana y del país, que a partir de ese método de trabajo están trabajando con niños en escuelas y secundarias. Entonces, ya ese método está instaurado, ellos siguen trabajando por lo que aprendieron y espero que antes de morirme tenga la dicha de tener un local donde podamos decir que la escuela está asentada con sus profesores y podamos realmente darle continuidad a esta labor. Con respecto al método, mencionas que trabajas de la misma forma con los sucesos. ¿Los sucesos es lo mismo que las acciones o cuáles son los sucesos? ¿Cómo identifican los sucesos los estudiantes que empiezan a enfrentar un texto? Yo siempre le digo a mis alumnos, el suceso es la parte en que el cuento avanza. Ese momento en que eso que está ahí no puede faltar para comprender el cuento. Hay cosas que adornan el suceso. Yo puedo prescindir de ellas, cosas que son descriptivas o no. Pero ese momento donde hay una acción verbal, que es donde el cuento avanza, eso tiene que estar. Ese para mí es el núcleo esencial del suceso, que es un esqueleto del cuento. Hay personas que cogen el tramo completo y al final tienen el cuento íntegro igual, porque no pudieron darse cuenta de cómo definir el suceso. Pero el suceso es eso. Si, por ejemplo, hay una frase de un cuento, pongamos que el cuento dice, era tarde, allí en aquel lugar del campo, el niño caminaba solo hacia el precipicio. Ahí, ¿dónde está la acción verbal? El niño caminaba solo, ¿entiendes? Hacia el precipicio. Todo lo demás yo puedo prescindir, pero yo no puedo prescindir del momento en que el niño hace una acción, porque esas son las acciones verbales, que si no están, yo no entiendo nada. Si era de noche, si estaba en el campo, si había frío, eso puede no estar. Lo que no puede faltar es que el niño caminaba hacia el precipicio, porque ese es el momento en que la historia se mueve, que hay una acción verbal que va a llegar a un desenlace. ¿Entendiste? Sí. Eso es. Maravilloso. Con respecto a los finales, por ejemplo, cuando hay un cuento de autor que el final no es convincente y el narrador, ¿cuál es la postura que tú recomiendas hacia los narradores con respecto a los finales? Mira, hay varias cosas ahí. Siempre se ha hecho un mito de que hay que respetar el texto del autor literario. Yo no coincido con eso, para empezar. Ya ves que soy rebelde en todo. ¿Por qué? Porque una cosa es el texto literario y otra cosa es el texto para la oralidad. Son dos mecanismos distintos. Es como si fueras a adaptar un texto a cine. ¿Lo llevas igual? No, el cine se toma su licencia porque el cine tiene sus propias leyes. Como si fueras a adaptar un texto a la danza. ¿La danza lo va a hacer igual? No, está la esencia, pero los bailarines y el director coreográfico se toman sus licencias porque ese lenguaje tiene sus leyes. Entonces la oralidad tiene sus propias leyes. Mientras la literatura es algo que está escrito para ser leído en solitario, yo tengo que simplificar todo lo que me estorbe de la literatura para la comprensión del que escucha. Y eso quiere decir un nivel de síntesis que tiene la oralidad, un nivel de síntesis importante que se basa justamente en las acciones verbales, en esos momentos en que las historias avanzan. Y vamos al final y al principio. Si el final para la oralidad no es convincente porque yo tengo público sensible, porque estoy rodeada de niños,
o de eso, tengo la libertad de versionarlo. Porque lo más importante que cosa ¿es el texto o es el ser humano? Lo más importante es el ser humano que me escucha, para quien yo dirijo mi trabajo. Por lo tanto, el primer principio es que eso llegue bien al ser humano que me escucha. Y ese texto para la oralidad es una versión de la literatura, no es la copia literaria. El narrador que se aprendió un cuento literario de memoria para hacerlo, el pobre pierde una riqueza enorme que es la de la oralidad, que nos da esa libertad de versionar y de hacer una cosa interesante. Está también el hecho, por ejemplo, de que desde siempre los cuentos empezaban con había una vez, eran un llamado de atención, no significaban nada más que atención, el cuento va a empezar o atención, el cuento va a terminar. ¿Qué sucede muchas veces? Que los finales no son claros. El que está escribiendo a veces deja un final abierto, pero el narrador que está haciendo esto a lo mejor no logra en su interpretación que ese final abierto quede bien y se entienda. Y su objetivo primero es que ese final tenga un cierre para que el público lo entienda. Una cosa que tiene que ver también con los finales. El principio, por supuesto, desde que arranca, tiene que ser interesante, tiene que ser llamativo, tiene que ser atractivo para atrapar al que escucha y que se quede contigo. Y por supuesto, después el ritmo que lleva el cuento. Pero a veces, en narradores en Cuba y en el mundo, de gritar los textos, de gritar los finales, de hacerlos grandes, desparramarlos con gusto. El problema del final no es que tiene que ser grande ni gritado, el final tiene que ser contundente, se tiene que entender. Y puede ser desde amplio hasta irse yendo chiquito, 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 chiquito y cerrarlo casi en un susurro, y la gente entiende eso. Son formas artísticas diferentes que no siempre tienen que ser un cliché de que tengo que terminar con los brazos, tiene que ser interesante y hay que probarlo y tiene que ser sobre todo entendible. Entonces creo que sí, que el narrador, actor, escritor, que reescribe el cuento para la oralidad. El narrador es una persona que ante todo, te digo, tiene que estudiar mucho, tiene que llenarse de conocimiento, porque tiene un montón de oficios en su labor. Él tiene que ser capaz de entender el cuento, de decirlo con todas las cosas que hemos hablado ya, pero también lo reescribe para un texto oral, que nunca es ni debe ser el mismo que el de la literatura. Incluso si estoy diciendo el texto exactamente literario, nunca va a ser igual porque le voy a impregnar mis respiraciones. O sea que la oralidad de por sí va a ser siempre diferente a la literatura. Sí, y oigo que me dices como el narrador es un actor. ¿Un actor te refieres a un actor de teatro? O sea, ¿qué pasa si un narrador no ha cursado la escuela de teatro? ¿O qué pasa con un actor que viene a querer contar cuentos? Qué bueno que me haces esta pregunta, porque esto ha sido un descubrimiento que yo fui haciendo en el tiempo, poco a poco, a partir de justamente de hacerme preguntas y no quedarme con las respuestas que tenía de mis maestros, sino de hacerme preguntas. Cuando yo veía a los narradores en los festivales, había gente que me gustaba y gente que no me gustaba. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Me preguntaba, ¿por qué este me gusta y por qué este no me gusta? Bueno, pues fui descubriendo en el tiempo que me gustaban los que me emocionaban. Me gustaban no solo los que tenían una buena dicción, una buena presencia, un dominio escénico. Me gustaban los que me emocionaban, los que me transmitían algo, que me dejaban un cuento que yo no podía olvidar. Y eso es técnica actoral. Sépanlo o no lo sepan. Hayan estudiado o no hayan estudiado, porque hay gente que trae eso innato. ¿Entiendes? No me gustaban los que estaban encartonados, los que eran fríos, los que aunque tenían buena lección, estaban engolados, hablándome porque se montaban en un personaje que no son ellos de la realidad. Porque, vamos a ver esto, hay también un desconocimiento en el que se piensa que la actuación es eso. No, no, la buena actuación no se nota, es como la vida misma. La buena actuación es ser como es uno. Todo lo demás es un cliché y una mala actuación. Entonces, el narrador tiene que dominar, porque tiene que ser él
Mira, hay definiciones contemporáneas de lo que es teatro y de lo que es actuar, muy actualizadas, que lo que hay que buscarlas, estudiar y leer. Y está definido que donde quiera que hay convivio, o sea, hay gente cara a cara, sin mediación tecnológica, y hay uno que está expectando, que está mirando, y se produce un acto artístico, que es lo que le llaman poiesis, con nombres sofisticados para el resto del mundo, pero ¿qué es eso? Se produce un hecho artístico, o sea, no es un discurso, no es una clase, es un hecho artístico. Entre dos personas nada más hay actuación, porque la mirada del otro es lo que hace que eso sea actuación. Porque si yo hago eso sola en mi casa, estoy loca, o estoy ensayando, pero estoy, puedo estar loca también. Pero cuando otro me mira, eso se convierte en otro fenómeno, que es actuar. Y la actuación no es nada más que ser como es uno en la vida. Nosotros, fíjate que estamos hablando y cuántas veces yo muevo las manos, cuántas entonaciones te doy, cómo muevo los gestos de mi cara. Estoy actuando para ti aunque esté hablando, porque eso es innato en el ser humano, es parte de la oralidad. Una de las cosas que más he estudiado es que en algún momento alguien dijo que error, leer, oralidad es todo, absolutamente de todo. Y dentro de la oralidad existe lo que es oralidad artística, donde cabemos todos los que hacemos arte. Y dentro de esa oralidad artística, lo mejor y lo más expresivo de ella es el teatro. Por lo tanto, no hay diferencia, no se puede decir ni contraponer que la narración oral no es teatro porque es oralidad, porque el teatro es oralidad, es la mejor y más completa forma de la oralidad. Entonces, hay que replantearse todo eso. Y la actuación es esto que estamos haciendo, ser, actuar, vivir, entonar. El narrador, actor, por eso digo que es un actor de otro tipo, es un actor que trabaja sin cuarta pared, es un actor que no se monta un personaje, pero es un actor que utiliza los recursos de la voz en primer lugar, y la voz actúa, porque los actores de radio son actores o no son. ¿Con qué trabajan? Solo con su voz. Nosotros también. Nadie duda que no sean actores los de radio, son actores, y nosotros, ¿por qué no? Pero nosotros, además de actuar con la voz, actuamos con la gestualidad, con el cuerpo, en un escenario, en cualquier lugar que uno se pare a contar una historia, es un escenario donde haya otro que lo esté expectando, que lo esté mirando. En esa situación de convivio, sin mediación tecnológica, ahí hay teatro, hay espectáculo, hay actuación. Son cosas definidas no por mí, que no tengo esa capacidad. Yo lo que hago es informarme, estudiar, no dejar nunca de estudiar. Recién ya grande como estoy, hice una maestría en dirección escénica para entender mejor las cosas. Y doy gracias a la vida cada vez que puedo encontrarme con un buen libro que me ayuda a entender mejor el fenómeno que nosotros hacemos y a no estar repitiendo como un papagayo lo que alguna vez me enseñaron, pero que todo se mueve, el mundo cambia, la ciencia, el arte, todo se mueve. Y hay diferentes puntos de entender esto que han ido avanzando en el tiempo. Este es uno de ellos. Entonces, hay teatro convencional, teatro clásico, teatro de variedades, hay teatro de presentación, donde no hay personaje. Lo que hay es que estudiar. Antes de hablar y afirmar una cosa, hay que estudiar, hay que leer, hay que buscar información y darse cuenta que nosotros hacemos una actuación que tiene sus propias características. No es la convencional actuación, pero es actuación porque tenemos en ella casi todos los mismos elementos que el resto de los géneros teatrales. Nosotros usamos nuestra voz, que es la primera que actúa, con todas las entonaciones, matices, proyección, dicción, con todo lo que hace falta, que también lo hace un actor. Nosotros tenemos la presencia escénica que es necesaria, el dominio del espacio escénico, el dominio de la gestualidad, el interpretar un texto que no es personaje, pero interpretamos un texto. Entonces, trabajamos básicamente en convivio, frente a frente con el público. Generalmente ese público está expectante, nos está mirando, y generalmente no todos logramos hacer una poiesis, porque no todos logramos hacer arte, pero generalmente logramos hacer un producto artístico interesante, y eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Eso es actuación, es una manera que viene desde la antigüedad del teatro. Por eso también aprovecho para decirte que yo, después de todo esto, de todo este tiempo en que ha habido siempre tanta resistencia, por razones que no voy a entrar a definir, pero que me doy cuenta cuáles son, porque a veces
las personas tienen miedo que lo juzguen, porque a veces no están seguros de lo que hacen, porque esto significa un reto mayor en el aprendizaje y en la formación de los narradores y de los maestros narradores. Hay una negativa total a aceptar esto. Pero en la vida real, lo que nosotros hacemos es eso. Y cuanto mejores somos como personas, con cuanto mejores somos desde la naturalidad, la coherencia, que entendemos que actuar es ser como uno mismo, mejor nos quedan los cuentos. No, esta persona que está hablando contigo normalmente está bien, está siendo muy agradable y de repente cuando sube al escenario es como que se transforma, le entra una personalidad que no es de ella, empiezan a engolarse, a sentirse ficticios, grandes, raros. ¿Y qué pasa con eso? Eso crea un distanciamiento con el que mira, hace una ruptura, porque yo, una persona que me hable así, yo desde ahí empiezo a inflarme, a ponerme sobreactuada, que eso es lo malo del teatro, cuando hay sobreactuación. Pero el buen teatro, el buen actor, no es sobreactuado, es sencillamente orgánico, natural, con sentido de fe y verdad. El arte que hacemos nosotros tiene que ser tan natural que tú le des todo lo que pasa en cámara, que tú lloras cuando él hace algo terrible, que te asustas, que te ríes, porque le crees. ¿Y por qué le crees? Porque es orgánico, es natural, es sincero, está trabajando con sentido de fe y verdad. Nosotros igual. Tenemos que trabajar como si tuviéramos esa cámara delante. Tenemos que ser lo más naturales posible, lo más orgánico, creernos las cosas para poderlas decir con naturalidad. Pero es actuación, es actuación. Claro, entonces desde ahí viene esto que me preguntabas. Dime. Es aquí tal vez donde podrías... No te oí. Es aquí donde podrías compartirnos sobre el teatro del relato. ¿Qué es? ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, mira, es que, bueno, leyendo, como te dije, estudiando, porque no me conformo con nada, porque sé que todo cambia en la vida, nosotros cambiamos también. Encontré entre las cosas que estudié en la maestría y en otros momentos, los textos de Jorge Dubati, que es un crítico estudioso argentino, que es el que plantea este término de teatro del relato, que lo define muy bien, junto con una gran narradora, que es Ana María Bovo. Ana María Bovo es una gran narradora de un cuento. Entonces, ella ha sido la que ha compartido con Dubati sus experiencias y ellos han instaurado este término de teatro del relato. Ellos entienden teatro del relato como un sinónimo de narración oral, o sea, no es una diferencia, es un sinónimo. Esto en Italia se llama el teatro narración. Hay muchas formas de llamarlo. A mí me gustó porque, aparte de que tiene que ver con mi manera de enfocar el trabajo del narrador, que nunca pierde la historia, que sigue sabiendo que la historia es la protagonista y que él tiene que entrar en esa piel de la historia para contarla. Eso es súper importante, que nunca deja de discursar, porque el discurso es la fuente de nuestro trabajo, no el diálogo. Nosotros podemos tener un diálogo dentro de un texto, pero es un diálogo para entrar y salir, porque no podemos dialogar solo con nosotros mismos, estaríamos desquiciados. Entonces, ese narrador, actor, sabe, está consciente de que su fuerte es contar la historia, de que la historia es la protagonista, que tenemos solamente movimientos escénicos y gestualidad para apoyar la historia, pero está consciente de que podemos usar otros elementos para embellecer la puesta en escena. ¿Por qué? Porque estamos viviendo épocas en que lo visual es muy fuerte, lo visual para todos, desde los niños pequeñitos. Entonces ya esa única manera de contar un cuento vestido de negro o de blanco, sin nada, más, bueno, es un entrenamiento, porque lograr eso y tener la atención del público y el éxito rotundo es un éxito tremendo, un dominio. Pero yo creo que sobre todo para el momento actual, no solo para niños, sino para adultos, en que hay tantas cosas audiovisuales interesantes, lo que se ve tiene que ser un poco más atractivo. Porque nosotros no somos el actor de radio que solamente nos escuchan, nosotros nos escuchan y nos ven. Entonces yo pienso y trabajo por eso, siempre trabajé, desde hace muchos años trabajo así, trabajo sobre la imagen, sobre elementos de apoyo para la puesta en escena que pueden ser la música, la danza, algún objeto escénico, trabajo de eso. Entonces siempre he tenido la cosa
detrás de mí de que me descalifiquen, de que eso no es narración, eso es teatro, de que no sé qué, y ya para quitarme ese eslogan de encima, para no tener que discutir con mis compañeros ni con nadie y hacer lo que yo creo que debo de hacer, porque es lo que me gusta hacer, la experimentación y esta cosa de buscar la belleza en el arte, es que decidí tomar este nombre de Teatro del Relato para mi grupo, para lo que yo hago, que a la vez está pegado con lo que es la narración de cuentos, pero busca darle belleza a las puestas en escena, busca la interpretación, que son actores y narradores, y que hay que encontrar la emoción de las cosas que se dicen. Y por supuesto que sin abusar estén los elementos escénicos que son necesarios para que eso se entienda. Mira, este año, en mayo, tuvimos el festival Contarte, y yo pude estrenar, después de la pandemia, que me llevó tiempo, una obra que se llama La Maldición, y que te remito a entrarla en mi canal de YouTube, que se llama Elvia Pérez, La Palabrera, para que veas ahí un ejemplo de teatro del relato, que es lo que pude grabar, porque desde antes hice muchas cosas más, te vas a encontrar fragmentos de otras cosas, por ejemplo, Cuando la noche cae, Las reinas, son espectáculos que hice desde el 2002. Pues nada, terminando la idea, te decía que desde los principios yo hice eso. Hice obras como Ámbar y Azul, hice Las Reinas, que también fue diseñada con música escrita para la obra. Hice Cuando la noche cae, que hay un fragmento en el canal de francés y creol y español. Y así fui haciendo cosas hasta llegar a esto. Entonces, Selene, no sé qué más te gustaría saber. Creo que te he explicado todo lo que hago detalladamente. Me dirás. Y de una manera muy clara y apasionante. Me encanta, muchísimas gracias. Supongo que entonces, cuando decías del festival, el festival también es una ventana para traer otras narrativas a Cuba, ¿verdad? Otras formas de narrar con esta línea que tú tienes de integrar, de no ortodoxia, de otras posibilidades escénicas. Supongo que el festival tiene mucho de esto. En estos últimos años, justamente después de la pandemia, que todas las condiciones económicas se han reducido al máximo, que ya eran pocas, se han reducido al máximo, el festival también se ha reducido, porque tenemos muy pocas cosas que ofrecer más que los espacios artísticos. Entonces consideramos el esfuerzo que hacen los narradores del mundo para poder venir. Tratamos sobre todo de que, bueno, vengan los invitados, los que vienen con una propuesta novedosa o no, porque también es bueno ver lo que se está haciendo en otros lugares, aunque sea ortodoxo. Es una manera también de hacer la narración o el teatro de relato. Pero siempre mostramos algo nuestro que tenga ese toque experimental o de nuestras características de trabajo, e invitamos dentro de Cuba, porque ya dentro de Cuba hay grupos de narradores más jóvenes que están haciendo este tipo de trabajo. Hay un grupo muy bueno en Holguín que se llama Palabras al Viento, que hacen cosas maravillosas, experimentales, que vamos, hay que verlos, y los trajimos un año anterior, y este año trajimos un grupo de Matanzas, y así siempre vamos trayendo dentro del supuesto para que ese intercambio sea fructífero, y por supuesto un espacio en el que se debaten cosas, mesas de trabajo, en los que podemos compartir experiencias y saberes. Entonces, en eso estamos, en que los saberes se compartan y podamos llegar a momentos de mayor conocimiento y desarrollo en nuestro arte. ¿Tienes algunas publicaciones con respecto a tu metodología, a tu propuesta de enseñanza? Hice un libro hace ya mucho tiempo, un libro que se llama Palabras en Movimiento, herramientas para contar cuentos, que está publicado en Cuba, en Argentina, en Paraguay, y ese libro fue lo primero que hice, ¿no? Ya tendría que plantearme, ahí están todas las técnicas básicas, está la forma en que hago el taller, mi método de trabajo, algunas consideraciones, pero ya tendría que plantearme a lo mejor hacer un segundo libro más conceptual, más teórico al respecto, para poder dejarte estas últimas cosas que he ido elaborando. Pero sí, hay publicaciones y hay artículos también. ¿Y hay todavía hay forma de tener el material? Digital, puedo mandártelo digital lo tengo. Yo te remito sobre todo a que accedas al canal de YouTube, porque hay mucha información ahí. Claro que sí, voy a revisarlo.
tu canal. Y pues eso sería, yo creo que nos has regalado mucho y muy concreto y muy claro. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Te agradezco todo el esfuerzo, a pesar de el internet y todas las condiciones. Y pues no me queda más que agradecerte tanta honestidad, tanta verdad. Y bueno, con el deseo de alguna vez conocernos en persona y mucho éxito para tu festival, que continúe vivo por mucho. Muchas gracias a ti por este momento, por permitirme expresar todos mis pensamientos, y estás cordialmente invitada cuando quieras venir. Un abrazo.